Bueno, gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo 1212 podcast. Hoy tengo la oportunidad de poder grabar con Gonsenguino. No sé si querés presentarte. Hola amigos, ¿todo bien, Mique? Sí, lo primero que quiero decir es que es Gonza Ingino o Gonza Ingino. Ahí depende la tonada que le den. Ah, bien. Pero tranqui, tranqui. Lo dijiste bastante bien igual. Bien, listo. Casi todos se confunden. Sí, Gonza Ingino, Pingüino, me han dicho un montón de maneras, pero No, estuvo bastante bien. así que... Entonces, Gonza Ingino. Ingino, ahí está, ahí. Bien. Así lo digo yo. En realidad es porque como es italiano el apellido, mi bisabuelo se escapó de la guerra. Todos los argentinos tenemos la misma historia, ¿viste? Tenemos un abuelo y bisabuelo que se escapó de la Sí. guerra. Nada, el papá de mi abuelo se escapó de Sicilia a Italia en medio de la guerra y en realidad es Ingino, Claro. pero bueno, después fue mutando y quedó Ingino. Bien. Así que así está bien. Si querés presentarte, decir de qué iglesia sos, de Sí, dónde bueno, sos. yo soy de Puerto Madryn, al sur, un poco más al norte que vos, pero al sur de la Argentina, al fin de cuentas. Tengo 27 años, estoy casado con Navi, mi esposa, y bueno, estamos pastoreando nuestro grupo de jóvenes y adolescentes, GPS Urbano, hace 7 años, empezamos Oh, a hace un montón. liderarlo cuando todavía éramos novios, ¿viste? Claro. Así que, y bueno, nada, por la gracia de Dios, conociendo muchos amigos, muchas iglesias. En esta temporada me está tocando compartir con diferentes grupos de jóvenes, algo re lindo que estamos disfrutando mucho. Y creo que Dios nos está abriendo puertas para poder, nada, crear puentes con otras iglesias, con otros jóvenes. Y bueno, creo que así nos conocimos, ¿no? Sí. Sí, fue re loco como nos conocimos. Yo en realidad Eh, ni te pregunté, te iba a preguntar antes de empezar a grabar, pero quería saber porque nos conocimos por AUS, ¿puede ser? En realidad fue así. Me salió justo un reel tuyo. Justo estabas predicando en el colectivo. Y ya Mm. acá damos medio una introducción más o menos a lo que hace. Eh, Vi un video tuyo, un reel, que estabas predicando en un colectivo. Y yo cuando veo esa cosa a mí me recopa. A mí me re Mm. gusta. Entonces lo veo, empecé a verte y ya como que empecé a seguirte, ¿viste? Mm. Claro, yo en ese tiempo estaba como recién arrancando con los podcasts. Y esto fue al pelo. Dije, uy, estaría lindo que algún día podamos grabar. ¿No? ¿Viste? Mm. Ya como. Ya no al futuro. Empiezo a orarlo, o sea, orar por personas así como específicas. Eran varias personas, estabas ahí adentro. Y como que yo pensaba, decía, che, ¿cómo puedo hacer como para llegar a él, no? Claro, llega un domingo, reunión normal, tranqui. Justo me toca transmitir. Salgo de transmisión, me llaman todos, ¿viste? Mis amigos me dicen, amigo, tenés que conocerlo a él, ¿viste? Le digo, ¿quién es? Lo saludo todo. Me dice que es allá de Puerto Madryn. Se presenta, hola, ¿cómo estás? Soy Aus. Y me dicen, ¿sabes quién es el líder de él? Porque yo mucho tiempo, yo soy muy pesado con las personas. Conozco a un influencer así que sale a las calles o algún músico y ya lo empiezo a decir a A todos mis playar al amigos, grupo, che, mirá este chabón, olvídate. mirá este... Entonces como que medio dije, mirá, este chabón es un crack, ¿viste? Y me dicen, el líder de él es Gonzenguino. Yo primero me quedé pensando porque soy medio colgado con los nombres. Gonzenguino, me muestran en Instagram, ¿Y era quién es? vos. Y dije, uy, voy a reaprovechar. Primero no le dije nada, quedaba como medio raro, entonces lo empecé a conocer y ahí justo Agus me dijo, che, yo soy, mi líder es Gonzenguino, Ingino, ahí ya me Está bien, está corrijo, bien, no pasa nada. y ahí fue cuando te mandó el audio. Así que nada, ahí es donde empezamos a hablar, y ahora estamos acá. Recopado, recopado. Sí, bueno, yo Así me que, acuerdo de ese viaje que tuvo Aus. Aus llegó hace, ¿qué? Un año. Esta semana creo que hizo un año que llegó a la iglesia. Así que él tiene el papá allá en Ushuaia. sí. Y nada, fue re loco cuando me che, conozco un pibe acá y ahí también me contó de vos. Así que fue muy lindo. Ya como para dar una introducción al tema, eh, primer pregunta. Bueno, primero introducción, como para ir arrancando, más o menos, si querés contar qué es lo que haces, Sí, fuera no, del bueno, ahí liderazgo. sí, como decías vos, nosotros hace como 10 o 9 años que salimos ¿me escuchás bien vos ahí, Sí, Mique? Ahí está, ahí está. Hace como sí, 9 10 años que salimos a las calles a predicar. A mí me encanta el evangelismo creativo, lo disfruto mucho. Creo que, viste que uno siempre tiene como, como algo para lo que nació.
yo siento que ese es mi lugar, ¿viste? Después hago muchas otras cosas, obviamente, en la iglesia. Estamos pastoreando con alguien, como te dije, y ocupamos otras funciones dentro de la iglesia a nivel pastoral y de logística, un montón de cosas. Pero a mí me das un colectivo y la calle y yo lo recontra disfruto. Mm, Y hace creo que un año o 2 años empezamos a subir lo que hacíamos a las redes y como medio que explotó, ¿viste? ah, Nunca lo habíamos nunca habíamos subido casi nada de lo que hacíamos. Sí, al principio, allá como por 2016, por ahí, subimos un par de cosas también que predicamos en los coles y eso, pero después nunca lo hicimos como pensando no sé, como en crear contenido, ¿entendés? Eso es claro. algo que yo también tuve que decidir en un momento, decir, che, yo no quiero ser un creador de contenido cristiano, o no quiero que me conozcan como si fuera un influencer cristiano. No tengo nada en contra de los influencers cristianos, para nada, pero yo, tipo, no, sentía que Dios no me llamó a eso, ¿viste? Claro. A crear contenido para redes, sino Dios me llamó a compartir su amor, y de vez en cuando subo algo a mis redes y nada más. Y bueno, y cuando empezamos a subir eso como que empezó a tener una repercusión dentro de las iglesias o en los pibes así, o como vos que encontrabas del reel y lo veías. Y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho. Justo esta semana íbamos a salir a predicar, lo pasé para la semana que viene, pero básicamente lo que nos encanta hacer es salir a las calles, compartir el amor de Dios de diferentes maneras, ¿viste? Mm, Pero digamos como la que más me gusta a mí es subirme a los coles a predicar o bueno, a donde pueda. sí. Mi sueño es, estoy intentando cada vez que me subo a un avión, predicar en un avión, Uf. eh, pero bueno, nada, la idea siempre es compartir el amor de Dios. No siempre públicamente, a veces uno a uno, en el taxi, en los Uber, eh, viste, intentar de cada vez que tener la oportunidad de hablar con alguien, compartirlo, viste. Claro. Pero bueno, nos hicimos, un poco tomó repercusión el grupo de jóvenes por esto de salir a las calles. Así que Ah, eso es lo que hacemos. Pero digamos, esa es una parte, viste. En realidad nuestro corazón está también mucho en la iglesia, en el grupo de jóvenes y en todo lo que Dios nos encomendó hacer. claro. Me parece una locura eso, lo que dijiste del avión. Sí. Yo, bueno, desde que empecé a verte, obviamente ya venía desde antes, pero como que ahí me enseñó más de salir a los colectivos con mi mejor amigo, Mm. que es con el que siempre salimos a las calles. Siempre nos agarra esa locura. Él trabaja un montón, yo estudio un montón y muchas veces no nos da tiempo, pero cuando tenemos un tiempito, decimos, che, 4 de la tarde, plena San Martín. La San Martín es como el centro de Ushuaia donde está plagado y plagado de gente y de turistas. Mm. Entonces, siempre nos agarra esa locura. Y estamos planeando todavía la del colectivo. No la hicimos todavía, pero estamos planeando. Una vez se nos ocurrió decir, che, vamos al centro, nos paramos en una silla en la zona Mm. más donde haya más gente y empezamos a predicar Juan 3:16. Estábamos ahí, estaba en la silla al lado, era como un banquito, y estábamos re nerviosos y decimos, ¿quién arranca? ¿Arranca vos? No, arranca vos, le decíamos. Entonces, Mm. hicimos una oración rápida, nos subimos con los ojos cerrados y empezamos a predicar. Fue una locura. Tremendo, tremendo. Y la verdad que eso que decís de se podría decir que hacerlo como el vivir, ¿no? El veo a una persona, voy y le predico. Veo un grupo de Sí. personas, voy y lo hago. Te subes al colectivo, vas y lo haces. La verdad que Sí, no es... esperar, digamos, no esperar el día de evangelismo, ¿viste? Sino Mm, vivir de una manera que predique. No solamente con nuestro testimonio, porque a veces los cristianos nos creemos la de predicar con tu testimonio. Y está claro. buenísimo, tenemos que vivir de una manera coherente al evangelio, pero un testimonio no salva a nadie. La predicación de la palabra es la que salva a las personas. O sea, la palabra expresada, Cristo expresado, es quien salva. Por eso tenemos que hablar, no nada más. Porque mucha gente piensa que por ser buena persona ya está predicando. Y no, yo conozco un montón de buenas personas que no son cristianas, que no conocen a Dios y de esa manera no predican. Entonces, Mm, si nosotros nada más nos quedamos con soy una buena persona en el trabajo, en la escuela, digamos, ¿qué estás haciendo de diferente para compartir a Cristo? mm, Así que yo siempre animo a los pibes a que hablen, a que en la escuela, porque en realidad cada uno tenemos que encontrar nuestra esfera de gracia, ¿no? Nuestra zona de gracia donde nos sentimos cómodos o sentimos que para eso nacimos. Y a algunos le va a ser arriba un colectivo, otro va a ser en la facultad, otro va a ser, no sé, en su laburo, con los compañeros de trabajo. Porque si no es como que a veces a mí me pasa es querer salir con alguno de los chicos del grupo de jóvenes y uno, yo no me animo. Pero no tenés que hacer lo mismo que hago yo, ponele. Vos tenés que predicar de la manera que Dios te dio a vos. Entonces, de esa manera no frustramos a nadie. Pues si no, como que frustramos a la gente, ¿viste? Y decís, yo nunca me voy a animar a predicar así. Y no tenés que predicar así. Simplemente tenés que expresar a Cristo de la manera que Dios te dio a vos.
Wow, Así que eso es re importante también, como entenderlo, ¿viste? claro. Oh, y esto me lleva... eh, porque pasa también de que hay personas que fue un momento mi caso de que me da mucha vergüenza y algo que quería, ¿no? No sé, ponerme en un colectivo y empezar a hablar a las personas o en público o a un grupo de 3 amigos, meterme y empezar a predicarle. Que algo que podrías aconsejar o algo que podría ayudar a los demás que quieren predicarle a personas no uno a uno, sino capaz en colectivos o en grupos de amigos. ¿Qué es algo que podrías aconsejar? No, bueno, eh, primero entender que la vergüenza siempre va a estar. Digamos, yo todavía tengo vergüenza cuando predico en los coles. A veces no parece, pero siempre hay un cierto grado de timidez o de nerviosismo. No es que una vez que lo empezaste a hacer ya estás recanchero y nunca más vas a sentir timidez o vergüenza. Eso siempre va a estar. Mm, Ahora la vergüenza es algo que se vence, es algo que se va achicando y uno tiene que ejercitarlo para que la vergüenza se vaya. La única manera de que se te vaya la vergüenza o disminuya es hacerlo. mm, Entonces, y yo creo algo súper importante también, creo que podría ser un consejo, es eh, no tenerle miedo al fracaso, ¿viste? O como que te vaya mal. Porque a veces como queremos hacerlo perfecto. No sé, querés empezar un podcast y querés tener todo lo mejor, lo que tiene, no sé, los mejores podcasters del mundo para el micrófono, la cámara. Y capaz nosotros vemos el producto terminado, pero ese podcaster súper famoso a un día empezó. Y mm, seguramente no empezó con lo que hoy tiene. Esto es lo mismo en el ministerio o en el evangelismo. Queremos hacer, no, yo quiero predicar de esta manera, quiero... Y si nunca empezás, nunca vas a llegar a eso, ¿entendés? A veces es un poco una construcción. Y yo creo que lo que nos frena mucho como hijos de Dios o a los jóvenes es como el querer hacerlo perfecto, el que salga bien. Y seguramente muchas veces te salga mal. Yo sabía cuántas veces me subí a los colectivos y me bajé diciendo qué mal que lo dije, qué mal que prediqué el evangelio, o sea, me sentía. Pero es normal, o sea, es como yo digo una curva de aprendizaje, ¿entendés? Yo la primera vez que subí a un cole tenía 17, 18 años, fue hace un montón. Y fue muy loco porque me subí, era invierno, hacía un frío, no sé, el cole estaba medio vacío, no había tanta gente, pero me subí. Encima hay un video de eso, en algún lado está, creo que está en Facebook, no sé dónde. Me subí a un cole y la primera vez que predicaba en un cole, me subo así. Yo siempre le pregunto al chofer si puedo compartir algo, ¿viste? sí. Y no le digo que es acerca de Dios, pero le digo, ¿puedo compartir un mensaje? Sí. Entonces le pregunto, cuando arranca el cole, yo empiezo a predicar y arranca con todo el colectivo, ¿viste? Y casi me caigo, ¿viste? Y me llevo a agarrar ahí de uno de los caños y quedo ahí medio tambaleando y ya estaba hablando, no era que nadie me vio, ya estaba hablando, casi me caigo. Me tembló la voz así como un gallo, No. ¿viste? Que decía cualquier cosa. Sí. Y bueno, y nada, y agarré y prediqué y ahí está el video, yo a veces lo miro y me río, pero estaba súper nervioso, todo tenso, no es que desarrollé alto mensaje, pero fue la primera vez y a partir de eso el resto fue como mejorando, ¿entendés? Claro. Pero siempre hay una primera vez, entonces yo creo que el temor a que salga perfecto nos va a frenar. Si vos Mm, esperás eh, y después entender también que vos estás sembrando la semilla, ¿entendés? El fruto lo da el Espíritu Santo. Entonces tu trabajo es solamente sembrar la semilla. Y yo creo que también la otra es no, o al menos en mi caso, ¿no? Es no hacerlo como queriendo, ¿cómo te puedo decir? Es como analizar mi corazón, ¿entendés? Es como con qué intención estoy haciendo esto. Pues yo esto lo tengo que, yo me autoexamino. Che, estoy saliendo a predicar para grabarlo, para grabar todo y subirlo. O estoy saliendo a predicar porque amo el evangelio, amo a la gente y quiero que Jesús sea conocido. claro. Porque si vos querás, porque a veces queremos hacerlo perfecto para que quede bien para un video, para que podamos subirlo como reel y para pegarnos en una red social. Entonces, si eso está pasando en mi corazón, ok, tengo que reajustar y ver qué estoy haciendo, porque si lo hago con eso, con esa motivación, estoy mal, ¿entendés? O sea, Jesús va a ser predicado de todas maneras, pero mi corazón está corrompido, ¿entendés? Por Claro. quizá la fama, por tener una plataforma. Pero creo que también a veces el miedo a que salga perfecto viene por eso, decir, no, entonces no voy a poder subir nada. ¿Y qué importa si no subís nada? O sea, Dios nos mandó a ir y predicar el evangelio a toda criatura, no a subir reels, ¿entendés? Claro. Bueno, pero ahí ya me puse un poco más picante. Pero bueno, creo que un poco el consejo sería que la vergüenza va a estar siempre, pero si no te animás a hacerlo, la vergüenza nunca va a desaparecer, nunca va a disminuir, tenés que Oh, hacerlo igual.
y eliminar el miedo a que salga mal, tipo, va a Claro. salir mal. Entonces, con la práctica también vas mejorando, ¿no? Sí, 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 me gusta. Y me gusta que sea bien picante. Si tenés que decirlo, decirlo, me encanta. Dale. Así que, wow, eso eh, me gusta porque Pablo dice, no me acuerdo bien, creo que está en Hechos, que, no, en Hechos no. Escrito está, como diría Jesús. Viste que Fíjate dice, listo. che, están predicando mal de Cristo, pero están predicando. Mm, Y eso también me lleva de... eh, muchas veces juzgamos a las personas de, che, pero este está predicando, como decís vos, para un reel. Está predicando mm. en un colectivo para sí mismo, para que lo vean. Eh, y esto me lleva creo que mientras más humillación haya en nuestras vidas, creo que mayor va a ser el impacto del mensaje. Sí, no, tal Y cual. Y además, perdón que te corte. sí, eh, Pablo habla también en un pasaje, dice que Dios se da a conocer por el ridículo ministerio de la predicación. O sea, muchas veces los predicadores los tenemos como allá arriba, y obviamente vos tenés predicadores favoritos, yo también. Pero Pablo, uno de los mayores quizá expositores del Evangelio, y que escribió casi todo el Nuevo Testamento, él dijo esto es algo ridículo, ¿entendés? Que el poder de Dios se manifiesta a través de las palabras expresadas, y muchas veces como que queremos idolatrar la predicación o idolatrar a los predicadores. Tipo, yo lo hago eso, no es que un pecado ajeno, es un pecado mío también, pero al final de cuentas, tipo, es somos simples mensajeros, ¿entendés? O sea, nosotros no somos lo importante, el mensaje es lo que importa. Entonces, muchas veces tenemos que aflojar con esto de que querer que salga perfecto o pegarnos en una red social, porque cuando yo te conté que yo tuve que decidir qué soy, ¿soy un pastor de jóvenes o soy un creador de contenido? Y yo tuve que diferenciarlo eso porque si no era como que me estaba yendo por las redes sociales y querer hacer todo para simplemente que alguien me conozca, o lo estoy haciendo porque es mi llamado, ¿entendés? claro. Entonces ahí tuve que analizarme a mí mismo, che, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis motivaciones? Y creo que eso es algo súper importante para esta generación, porque somos parte de una generación que es muy visual, que es muy, ¿entendés? De las redes sociales. Y justo hoy estaba leyendo ahí en la Biblia, en mi devocional, y me llama la atención cómo muchas veces Jesús, en su momento de haberla pegado, ¿entendés? Como que más fama, el chabón se escondía. Jesús se iba a un pueblo, se iba al monte, como que si vos lo pensás como a nivel marketing, Jesús era malísimo, ¿entendés? Era como que, che, de esto no le cuentes a nadie. No sé, sanaba a un ciego, todo el pueblo hablaba de él, se iba a otra provincia. Mm, Y vos decís, che, ¿me estoy pareciendo a Jesús o estoy diciendo lo contrario? ¿Viste? Y muchas veces corremos ese riesgo. Yo creo que es súper delgada la línea, pero yo no juzgo a los demás, sino digo autoexaminarme a mí mismo, ¿no? Tipo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuáles son las motivaciones? Porque tenemos que mantener un corazón sano, porque al final del día lo que la Biblia dice es guardar tu corazón, porque es del man a la vida, ¿viste? mm, Entonces, está buenísimo que salgamos a predicar, pero bueno, a veces tenemos ese desafío de saber por qué lo estamos haciendo también. claro. Wow. Uf. Siempre que hago los podcasts estos, siempre quedo como, uf. Eh, y ahora ya capaz que puede estar cambiando un poco más el tema, pero yéndolo a como iglesia, ¿crees que le estamos dando más importancia al evangelismo que al discipulado? ¿O al revés? Eh, es una muy buena pregunta, me encanta. Eh, y a nivel iglesia, como el cuerpo de Cristo, a nivel, no sé, Argentina, eh, no sabría diferenciarlo, pero puede que quizá, por ejemplo, mi iglesia local, eh, creo que por momentos hemos descuidado quizá el discipulado por apuntar todos los cañones al evangelismo, eh, pero a la vez porque, ¿qué pasa? Tenemos que definir discipulado, ¿no? Yo creo Mm, que discipulado no es un día a la semana, un taller, un curso que da la iglesia, sino discipulado es hacer la vida con tus amigos. O sea, sí. mis discípulos no son nada más, o sea, no son los que junto una vez a la semana en un grupo pequeño, sino es con quien comparto mi vida, con quien comparto mis vivencias.
El discipulado de Jesús era eso, ¿entendés? Si bien no vamos a estar 24 horas, los 7 días de la semana con nuestra gente, creo que el discipulado tiene que ver con expresar el carácter de Cristo y que otros puedan imitar eso. Como Pablo decía, como yo imito a Cristo, imítenme a mí. Entonces creo que el discipulado, al menos en nuestra iglesia, se ve como un poco más orgánico, ¿no? Como no tenemos el día de discipulado, pero sí tenemos líderes que están guiando a otros a cada vez parecerse más a Jesús. Y bueno, nada, creo que eh, tenemos que aprender a que las dos cosas convivan, tipo ser iglesias que puedan compartir el mensaje constantemente, pero también que puedan formar discípulos de Cristo, ¿no? Yo justo ayer estaba escribiendo algo, como algunas cosas para nuestra iglesia, y puse como que nuestra misión tiene que ser formar discípulos de Cristo, llenos del Espíritu Santo, con un amor profundo por la palabra, que impacte en cada esfera de la sociedad. Creo que ese tendría que ser como la misión de cada hijo de Dios, ¿no? Formar, porque viste que Jesús dijo, eh, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces no fue como que, che, si quieren, hagan discípulos, si les sobra un poco de tiempo, hagan discípulos, si les queda bien en su agenda anual en la iglesia, no, no, dijo, vayan y hagan. Mm. El llamado fue ir y hacer discípulos. Entonces, si a mí me pregunta, Jesús me dice, Gonza, ¿estás haciendo discípulos? No, pero estoy... No, no, pero ¿estás haciendo discípulos? ¿Entendés? Entonces, cuando yo lo vuelvo personal, tengo que decir, ¿cuántos discípulos estoy haciendo? ¿O a quién estoy discipulando? Si yo no puedo ponerle nombre y apellido a la comisión de a la gran comisión de Jesús, es porque no estoy cumpliendo. Uf. ¿Entendés? Entonces, ¿quién es? Y no hagas discípulos, porque justo el otro día nuestros pastores predicaban 2 domingos seguidos acerca de esto, ¿no? Primero predicó el pastor y después la pastora. Muchas veces en las iglesias hacemos discípulos nuestros, cuando ese nunca fue el llamado. El llamado fue a ser discípulo de Cristo. Uf. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que el discipulado tiene que ser un discipulado responsable, que no haga clones de Gonza, sino que haga discípulos de Cristo. Y bueno, que eso sea algo orgánico, ¿no? Si yo no estoy discipulando a nadie, no estoy cumpliendo con la gran comisión. Eh, yo no sé, Mike, si le estamos dando más importancia a una u otra cosa. Yo creo que no. Yo creo que estamos como iglesia intentando llevar las dos cosas de la mano. No digo equilibrio porque no es la palabra equilibrio, Mm. pero sí saber que convivan las dos cosas, ¿entendés? No solamente, porque creo que va de la mano, ¿no? El predicar es para ser discípulos. Entonces, cuando esas dos cosas van de la mano, creo que la iglesia integralmente puede crecer. Claro. Claro, se podría decir de que, como por decir algo, que sabemos que somos un cuerpo y que depende de la iglesia es como como para decir algo, la mejor función es poner esta iglesia es el discipulado y esta iglesia el evangelismo. Entonces se fusionan y explotan. Pone algo que admiro mucho a mis papás, es que mi papá es súper evangelista, súper. Mi papá, poner el otro día, él trabaja repartiendo multas por las calles, ¿no? En las Lo casas. aman, ¿Qué? lo aman. Sí, lo aman, llegan y dice, ahí viene el de las multas. Qué bueno. Pero Un abrazo. lo increíble es que hay muchas personas, mi papá se encuentra personas que no sé, que están pasando situaciones de depresión, que el hijo es adicto, que está pasando una enfermedad. Mi papá escucha eso y empieza a orar por las personas. El otro día se le largó a llorar una persona. Mi papá lo abrazó y lo empezó a orar. Empezó a orar, empezó a orar y evangeliza a todo el mundo. Todo el mundo, acá todo Ushuaia lo conoce. Eh, y esto es lo que me gusta. Mi mamá disipula muy bien a las personas. Muy bien disipula. Y me gusta porque los dos se juntan y mi papá con la forma de evangelizar y mi mamá con la forma de discipular cumplen el rol. Uff, y eso es Una bomba, es tremendo. una bomba. Sí, yo creo Y. que eso tiene que ir de la mano, ¿viste? Porque creo que ni una cosa ni la otra es más importante. Como si vas a solamente evangelizar, o sea, también vas a predicar, pero ¿qué sigue? ¿Entendés? Como que hay algo más. Es el discipulado. Y si solo vas a discipular, ¿a quién vas a discipular si no estás evangelizando a nadie? Claro, Entonces creo que es como decís, tiene que ser algo que vaya de la mano. sí. Y con el tema de esto de vamos, evangelizamos a alguien, ¿cómo, si justo acá le hacen las preguntas,
¿cómo seguimos después a esa persona cuando la evangelizamos? ¿Cómo? ¿Seguimos? ¿Cómo podemos seguirla así? Bueno, mira, yo hace algunos años entendí algo que es nuestra manera y siempre a nuestro grupo de evangelismo o a los chicos que les gusta salir a las calles con nosotros, siempre les explicamos, nosotros no salimos a evangelizar para nuestra iglesia, ¿viste? No salimos a predicar para que haya nuestra iglesia. No, lo nuestro es una predicación o es un evangelismo del reino. Yo le digo así. ¿Por qué? Porque no es que salgo a invitarte a mi iglesia, sino salgo a hablarte de Jesús y de su amor. Y yo estoy confiando de que esa semilla que estoy plantando un día va a dar fruto. Capaz esa persona que escuchó lo que yo le dije, capaz nunca va a ir a mi iglesia. Pero ¿qué importa qué iglesia va? Lo importante es que algún día los lazos de amor del Padre lo atraigan a una casa espiritual, a una iglesia, y que esa persona pueda ser formada y pueda ser una discípula o un discípulo de Jesús. Entonces, yo creo, para empezar, que no tenemos que salir a predicar para invitar gente a nuestra iglesia, o al menos a nuestra manera, ¿no? No digo que sea la forma, pero para nosotros es salimos y predicamos, y sembramos la semilla. Y después el fruto, eso algún día, porque por ejemplo, eh, no sé, yo nací dentro de una iglesia, ¿no? Mm. Soy cristiano de cuna, como decimos los cristianos de cuna. Sí, Pero, por ejemplo, a mi papá alguien le predicó. Mi papá es el pastor de la iglesia. Pero él no va a la iglesia de la persona esa que le predicó. Ponele que, no sé, Pepito le predicó a mi viejo. Bueno, mi viejo no va a la iglesia de Pepito. Digamos, Pepito fue usado por Dios para predicarle a mi papá, para que él conozca a Cristo, para que él sea formado como un discípulo y al día de hoy él plantó una iglesia. ¿Entendés? Entonces, entenderlo de esa manera es más poderoso que nada más llenar un auditorio. claro. Porque a veces salimos con la intención, porque nosotros antes salíamos y predicábamos, y no veíamos el fruto de ver la iglesia llena, ponele. Che, salimos a predicar hace un año y nadie viene a la iglesia. Y está bien porque no salimos a predicar para llenar una congregación, un auditorio. Salimos para predicar el mensaje de salvación y a Wow. sembrar la semilla. Y eso el Espíritu Santo va a hacer el resto, ¿entendés? Y el día de mañana capaz alguna vez me junto con alguien, che, ¿sabés que una vez vos me predicaste y empecé a ir a la iglesia? Y eso es el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, Claro. pero en el caso de que alguien sí venga a nuestra iglesia, de que le predicamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, y nos acepta una invitación de venir a la iglesia, el seguimiento, nosotros siempre decimos, o el pastor siempre dice en nuestra iglesia, eh, usted tiene que pastorear a la gente que le predica, ¿no? Entonces como que le delega esa responsabilidad a cada persona. Si bien nuestra iglesia tiene equipo pastoral y un montón de cosas, yo creo que el seguimiento, si vos le predicaste a alguien, vos podés ser el pastor de esa persona. Entonces el seguimiento tiene que ser genuino. Nosotros hablamos de ganarte la amistad de esa persona. Entonces Claro. creo que ese seguimiento tiene que ser como orgánico en el sentido de, che, le prediqué, nos hicimos amigos o hay una relación linda de por medio. Por eso en la semana charlamos, compartimos, qué sé yo, un devocional juntos, o escucho a la persona, hasta que la persona sea firme y haga lo mismo que vos hiciste con ella, con otra persona. Claro. ¿Entendés? Entonces creo que ese seguimiento tiene que ser, nuestra iglesia hacemos así, es, che, vos estás predicándole a alguien, ok, también encárgate de seguirlo. A pesar de eso, la iglesia tiene como su estructura de grupos pequeños. Si la persona quiere, asiste a un grupo, entonces ahí se integra en la iglesia, crece en la palabra de Dios, se hace amigos y bueno, ese es como el seguimiento de la iglesia. Pero creo que nosotros tiene que ser en enfocarnos en ganarnos la amistad de la gente y ayudarlos en su nuevo caminar de fe. Claro. Oh, me gusta esto que decís. Muchas veces confundimos, y lo hablo en general, ¿no? Muchas veces confundimos esto de, hoy vamos a hacer evangelismo. Y Mm, siempre tenemos la idea de, bueno, vamos a salir a evangelizar y tenemos que prepararnos porque el domingo vamos a tener 10 personas nuevas. mm, Y es como, cada vez que evangelizamos siempre vienen personas nuevas. Y muchas veces cometemos el error ese, ¿no? Yo creo que al 99% de las personas que les prediqué en la calle, o en la facultad, o en donde sea, creo que ninguno vino. Pero sé mm. que la semilla se plantó. Y creo Es que que vi que poder... bueno, nosotros no podemos traer, porque a veces pensamos eso, y ese era un error que nosotros hacíamos cuando recién empezamos a salir a las calles. Creemos que todo el mundo va a venir a la iglesia. Mm. Y la realidad es que no todo el mundo va a venir a la iglesia, pero podemos llevar la iglesia a todo el mundo. Ah, Entonces podemos salir a cada esfera de la sociedad a compartir el mensaje, como decís vos, en nuestros trabajos, en nuestras universidades, en las escuelas, en los clubes, en todos lados. Y tenemos que estar ahí como iglesia.
Ahora, seguramente mucha de la gente después no va a venir, ¿entendés? O no, no sabemos. O sea, pero eso tampoco nos corresponde. Es trabajo del Espíritu Santo de dar, digamos, crecimiento a esa semilla para que ese algún día dé fruto. Sí, Esto es como una planta. La planta la plantaste y el otro día vas a verla, a ver si ya creció la rama y no. Digamos, capaz que la semilla todavía ni se rompió para hacer raíz, ¿viste? claro. Pero, pero bueno, creo que es importante saberlo para no frustrarnos, porque si no es como que, no, predicamos hace un año y medio y nadie viene. Mira, nosotros en nuestra iglesia, nuestra mayor arma de evangelismo son los días domingos. Para nosotros el día de evangelismo es el día domingo, cuando la gente viene a la iglesia. Entonces, quizá nosotros hacemos iglesia de una manera que la gente que no conoce a Dios o que nunca pisó una iglesia se siente cómoda viniendo a nuestras reuniones, entonces le gusta, vuelve al otro domingo, hace la oración de fe, eh, se une a un grupo pequeño y de a poco va conociendo al Señor. Entonces nosotros decimos que nuestra mayor herramienta de evangelismo no es cuando salimos a predicar al cole, sino son cada domingo, donde tenemos la oportunidad de presentar el mensaje de salvación. Claro. Entonces, capaz que, o a mi manera de verlo, quizás si como iglesia viéramos todos de esa manera, que el domingo sea la oportunidad de que las personas conozcan a Dios cada domingo, quizá tendríamos más gente nueva, ¿no? Nosotros, Sí. vos sabés que, perdón que me vaya un poquito así por las ramas, Mándale, no hay problema. pero nosotros por 10 años, amigo, por 10 años en nuestra iglesia no veíamos crecimiento como humanamente, ¿no? Nosotros queremos ver iglesia llena, gente bautizándose, la iglesia creciendo en número. Por 10 años fuimos 60, 70 personas, 60, teníamos picos de 90 personas, 100 personas, era un avivamiento casi, viste, en la iglesia, pero siempre durante 10 años 60, 70, no superábamos eso, Claro. en cuanto a número digo, ¿no? Y un día, un proceso que pasó mi papá como pastor principal y mi mamá como pastores principales, empezaron a ver algunas cosas y empezamos a hacer algunos ajustes dentro de la iglesia, en el liderazgo, quizá en maneras que hacíamos iglesia, y empezamos a cambiar algunas cosas y hacer ajustes. Esa transición en la visión de la casa quizá nos llevó unos 6 meses para poder hablar con el liderazgo, para cambiar lo que teníamos que cambiar. Y nunca me voy a olvidar, un 2 de abril de 2023 fue el día oficial que empezamos a hacer ciertos cambios. Y amigos, después de ese día, cada domingo hay gente nueva en nuestra iglesia. Wow. Y vos sabés que Uf. es muy loco porque nosotros siempre, en todos los domingos, hacemos la oración de fe, ¿viste? Presentar el plan de salvación y que las personas puedan levantar su mano para hacer la oración de recibir a Jesús en su corazón. Y lo loco es que al principio era como, che, bueno, no lo hagamos todos los domingos porque estamos en Madrid, ¿entendés? Es una ciudad chica, Claro. ¿quién va a venir? No van a venir todos los domingos gente nueva. Y era como un poco de duda, un poco de temor. Y mi papá, muy sabio, él dijo, si no hay nadie nuevo el domingo, igual vamos a hacer el espacio, el momento de la oración de fe, sí, la oración de salvación, lo vamos a hacer en fe, creyendo que al próximo domingo sí van a llegar. Wow. Y me encantó esa perspectiva. Pero a partir de ese domingo, cada domingo hay gente nueva. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso en Madrid, ¿entendés? Una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes y no sé, es loco, pero Dios los manda. Wow. Y al día de hoy somos más de 200 personas en la iglesia y estamos viviendo días que nunca habíamos experimentado. Entonces, en el proceso estamos aprendiendo a cómo liderar en medio del crecimiento, levantar nuevos líderes que puedan ayudar a otros. Es muy loco lo que estamos viviendo hace 2 años ya. Wow. Pero bueno, creo esto yo, que si las iglesias reviéramos nuestras maneras de ser y hacer iglesia, quizá veríamos más gente nueva cada domingo en nuestras reuniones. Wow. Bueno, en nuestra iglesia está pasando exactamente lo mismo. Tremendo. Nosotros no teníamos, nuestra iglesia tiene 10 años. Eh, 9, 10 años por ahí tiene. Creo que ahora en octubre cumple los 10. Tremendo. Y siempre fue de estar acá, después ir acá. Este domingo nos dan el lugar de eventos. Bueno, vamos a las calles a tener nuestra reunión del domingo. Y era siempre ir. Y hasta que hay una iglesia acá que es bastante muy linda la iglesia. Viste, un auditorio muy lindo. Entonces nos dieron la iglesia. Y desde que nos dieron la iglesia empezamos a hacer cambios. Y está pasando lo mismo. O sea, nos mudamos a un lugar fijo. Empezó a hacer cambios la iglesia y los domingos son una locura. Una Qué tremendo, locura. amigo. Es increíble. Siempre hay gente nueva. Y siempre Mm, tenemos que poner la silla hasta la puerta. Está la puerta acá hay una silla. mm, De la qué cantidad de zarpado. gente que viene. Y siempre son. La mayoría son nuevos. Y la verdad que eso Increíble. es.
Es re lindo, la verdad que No, qué hermoso, qué hermoso. Nosotros hermoso. estamos, bueno, nosotros hace 2 años que empezamos a cambiar muchas cosas y lo mismo, ¿viste? Ahora, hace 2 semanas atrás, compramos nuestro primer terreno Mm. donde vamos a construir nuestro auditorio. Y eso es porque cuando empezó a crecer la igle pasó lo mismo, tipo, no teníamos espacio, todos los domingos estaban llenos. Me acuerdo que el verano pasado habían domingos que la gente se iba porque no había lugar disponible, tipo, iban a estar parados. Y había mucha gente que, claro, se iba. Entonces después tuvimos que hacemos 2 reuniones nosotros los domingos, una a la mañana, una a la tarde. Entonces ahí dijimos, bueno, porque salimos a buscar un lugar más grande y Claro. no encontramos nada que nos pueda facilitar el tener a todos juntos y no nos quedó otra que hacer 2 reuniones. Entonces, por lo menos por ahora venimos bien, pero no sé, el domingo pasado nos pasó también lo mismo, la reunión de la noche estaba explotada y si seguimos creciendo hasta que no tengamos el auditorio tendremos que sumar reuniones. Pero hace 2 semanas hicimos la primera compra de nuestro terreno y estamos también ahí en vista de 2 terrenos más. Por esto, porque yo creo que más allá del número, a veces, o yo vengo de iglesias que demonizamos los números, ¿viste? Como que si fijarse en los números está mal. Y yo cada vez que leo la Biblia veo a Jesús, obviamente, con sus 12 yendo a individuos, a personas, pero también leo que las multitudes lo seguían. Sí, ¿Entendés? Y si la presencia de Jesús está en nuestras iglesias, en algún momento tiene que empezar a crecer. Y si no, tenemos que ajustar algunas cosas quizá que son cosas nuestras, pero lo que Dios quiere hacer a través de nuestras iglesias locales es eso, llegar cada vez a más gente. Y algo que a mí me enseñó mi esposa yo en un momento sí me puse loco con los números, es decir, che, el domingo 10 manos levantadas, 12 manos, 15 manos levantadas, no sé, y iba contando como cuánta gente levantaba su mano al final de la reunión. Y una vez Abby me dijo, amor, no tenemos que fijarnos en el número por un número, sino que detrás de ese número hay un nombre y un apellido. wow, Y esos números significan vidas transformadas. wow. Y queremos ver más números porque queremos ver más vidas transformadas. Entonces, claro, ahí me ayudó a ordenarme mis pensamientos Claro. y en dejar, porque, claro, es como si en un pensamiento muy red social, ¿viste? ¿Cuántas vistas tiene? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuánto? Y era como que trasladaba a la iglesia, ¿cuánta gente vino? ¿Cuántos grupos pequeños tenemos? Pero en realidad, el número es importante porque las personas son importantes, porque son vidas transformadas. Wow. Y ver una vida transformada es como adictivo. Querés ver más vidas transformadas, más familias Sí. transformadas. Y creo que para eso estamos acá, ¿no? Para ver la transformación de vidas a través de la palabra de Dios. Wow. Qué locura. Podríamos estar 10 horas hablando de esto, Sí, amigo, me pero encanta, me encanta. ya para terminar, gracias. Gracias, Gonza, por haberte copado. Gracias por haberte sumado a esto, por haber dispuesto tu tiempo para poder charlar, poder hablar de esto, que creo que es un tema bastante lindo. Así que ya como si querés decir algo para despedirte. No, amigo, me encanta. Te felicito por lo que estás haciendo. Me gusta mucho. Me encanta ver a jóvenes como trayendo algo nuevo, algo que edifica el cuerpo a la iglesia. Sé por Agus que sos un crack, así que seguí metiéndole. Y gracias a vos, en realidad, por invitarme, por tenerme acá en tu podcast. Y nada, desearte lo mejor y que Dios siga usando esta herramienta que Él puso en tus manos para alcanzar a muchos más. Así que Sí, muchas gracias. no, de nada, gracias, gracias a vos. Así que gracias también para los que están viendo el video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de edificación esto, que pueda haber llegado a tu corazón y pueda haber impactado tu mente. Así que nada, gracias por verlo y nos estamos viendo en un próximo podcast.